Buenos días, Giselle. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos un poco a ver si se conectan otros compañeros. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días, Giselle. ¿Estás de acuerdo? sí, Ok, listo. Ok, Giselle, parece que no se va a conectar ningún otro alumno más, así que vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Ok, Giselle, ¿me confirmas? ¿Puedes visualizar la pantalla? sí, profe. Listo. Como puedes ver en la clase del día de hoy vamos a visualizar otros temas. Eh, los objetivos son caracterizar y analizar la democracia moderna como experiencia y práctica social, además de política,
sustentada en sus distintas formas de manifestación y relación con la configuración de lo que es una cultura plurinacional. Aparte de eso, tenemos que determinar el origen y significado de los conceptos de ciudadanía y derechos, como sustratos esenciales sobre lo que descansa la democracia y el modelo latinoamericano de república en función de la construcción permanente de la igualdad y la dignidad humana. Referente a eso, el tema de la clase serían los procesos históricos que alumbran la democracia moderna, o sea, que dieron inicio a lo que sería la democracia moderna. Antes de iniciar, el libro nos plantea una pregunta y es la siguiente. ¿Desde cuándo crees que existe la democracia, Giselle? Ok, Giselle, entonces vamos a dar inicio a la clase con referente al texto. El texto nos indica lo siguiente. En las polis griegas, el origen de lo que sería la democracia moderna, en el intento de ordenar la forma de vida de sus tribus primitivas, se vivieron varias formas de gobierno llamado por Aristóteles como tiranía, monarquía, oligarquía y aristocracia, cuyas características en común era el gobierno de unos pocos en su propio beneficio, mientras que el pueblo permanecía en la pobreza, era esclavizado y estaba excluido del poder político. Ok, Giselle, ¿te acuerdas de las clases anteriores? En las clases anteriores hemos mencionado de las polis, que son las ciudades-estado griego. ¿Cuáles eran las más importantes, Giselle, de estas ciudades-estado? ¿Sabes la respuesta, Giselle? No, no, Ok, las ciudades más importantes de la antigua Grecia, las polis griegas, que son las ciudades-estado, eran Atena y lo que sería Esparta, siendo Atena la cuna de la democracia moderna. Aunque Esparta compartía un modelo inclusivo en lo que serían que los hombres y mujeres podían participar en ciertas actividades, a diferencia de Atenas, que solo los hombres podían participar en las actividades políticas, en las guerras, etcétera. En cambio, en Esparta, las mujeres podían asistir a lo que serían los colegios de guerra para ser inculcadas en este arte, pero tenían como objetivo principal crear guerreros para esta ciudad de estado. ¿Sabes lo que es un glosario, Giselle? mande. ¿Sabes lo que es un glosario, Giselle? No, Ok, es como una recopilación de términos parecido a un diccionario, pero no es un diccionario, ya que los términos que abarca este glosario son en general de un tema, de una rama, por ejemplo. En el texto tenemos el concepto de tiranía en el glosario. Tiranía significa gobierno con un único líder que se hace del poder violentamente sin respetar las leyes. Quiere decir que una única persona toma de manera violenta y forzada el poder del resto
sin respetar ninguna ley o opinión de las demás personas. En el caso de la monarquía, es el gobierno del más noble con aceptación del pueblo, teóricamente opuesto a la tiranía. O sea que el pueblo lo acepta ser gobernado por la persona más noble que está en este pueblo, en este grupo. En el caso de la oligarquía es el gobierno de los más ricos, o sea, el que más dinero tiene es el que gobierna. En la aristocracia es el gobierno de los de mejor linaje opuesto a la oligarquía, que es el que más dinero tiene sin importar el linaje. En el caso de la democracia es el gobierno de la mayoría opuesto a lo que es la demo- demagogia. En el caso de la demagogia es la estrategia utilizada por los políticos para manipular a las masas a través de la que es el discurso, esta herramienta de oratoria, ofreciendo lo que no van a cumplir. O sea, son esos casos cuando los políticos, cuando los líderes prometen en sus planes de gobierno ciertas cosas y cuando transcurre el tiempo incumplen su palabra, su propuesta y cuando salen de su cargo no realizaron lo que prometieron. Eso es la demagogia. ¿Tienes entendido estos términos, Giselle? Sí, pero Correcto. Entonces, continuando con la lectura del libro, en lo que sería el siglo número 7 antes de Cristo, las malas cosechas y los abusos de poder contra los campesinos provocaron lo que es un gran descontento social. Eran épocas de fuertes conflictos. En el año 620 antes de Cristo, el legislador Dracón redactó un conjunto de leyes diferentes a las divinas para organizar lo que es la vida de la sociedad. Estas serían las primeras leyes humanas existentes, aunque muy drásticas, lo cual provocó un aumento en el descontento popular. Solón, entre lo que es el año 593 y 594 a.C., propuso una forma de gobierno que propugnara el interés común. Siendo gobernante, derogó algunas leyes draconianas, draconianas y creó unas nuevas que reducían el poder de la nobleza. Además, reestructuró las instituciones políticas, dando lo que es un mayor o una mayor participación al pueblo. Así aparecen normas o leyes que ordenan la vida en lo que es la sociedad, en los grupos sociales, y que están por sobre los caprichos de los gobernantes. O sea que hasta los gobernantes tenían que seguir estas leyes. Ahora, Solón fue uno de los 7 sabios de Grecia, quien estableció la igualdad entre lo que serían los ciudadanos ante la ley, o sea, que él promovía las ideales de que todos éramos iguales ante la ley y era uno de los 7 sabios de lo que sería la Grecia antigua. ¿Tienes entendido hasta ahí, Giselle? ¿O tienes alguna pregunta? no, pero Correcto. En Grecia o en lo que sería Grecia antigua, se crearon lo que serían las bases de una nueva forma de gobierno llamado la democracia. Esta persigue el interés común, que implica que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población con base en leyes justas. De ahí el origen de la palabra democracia, que significa o proviene de demos, significa pueblo, y kratos, que significa poder, o sea, el poder del pueblo, es decir, el poder del pueblo. El pueblo se expresaba a través de la asamblea, institución integrada únicamente por los ciudadanos libres que participaban en lo que eran las discusiones, la toma de decisiones. En esta asamblea estaban excluidas las mujeres, además de los extranjeros y las personas esclavizadas que no eran ciudadanos. Esto también lo hemos mencionado en la clase anterior, el concepto de ciudadano y no ciudadano. Eh, ¿Tienes conocimiento de esto, Giselle?
No, profe. Ok, entonces déjame darte un concepto breve, rápido, para que puedas entender. Lo que pasa es que en la Grecia antigua, en las ciudades de estado, o conocido comúnmente como las polis griegas, habían dos clases sociales, que eran los ciudadanos y los no ciudadanos. Cada ciudad de estado tenía su manera de otorgar la ciudadanía a sus miembros. Por ejemplo, en Atenas, la ciudadanía se entregaba solo a los varones libres, hijos de padres y madres atenienses. Y las mujeres no podían ser ciudadanas. Las personas esclavizadas tampoco podían ser ciudadanos y los extranjeros tampoco podían ser ciudadanos. Entonces se crearon estas dos clases sociales que serían los ciudadanos que estaban conformados solo por los varones libres, que eran hijos de padre y madre ateniense, y la segunda clase, que serían los no ciudadanos, que estaba conformado por las mujeres, los extranjeros y las personas esclavizadas. ¿Tienes entendido esta parte, Giselle? Sí, profe. Ok, entonces, a base de esto, en la que sería la asamblea, que era la forma de gobierno de estas ciudades-estado, las mujeres estaban excluidas, como ya he mencionado, los extranjeros y las personas esclavizadas porque no eran ciudadanos, a pesar de que estos últimos eran quienes soportaban las actividades económicas de la sociedad, o sea, ellos contribuían de mayor manera que los ciudadanos. Este modelo funcionó en Atenas mientras duró lo que sería el periodo de las polis griegas y se lo conoce como democracia directa, donde la soberanía reside en el pueblo. Entonces, la democracia directa es cuando el autor y la toma de decisiones es el pueblo mismo. O sea que el pueblo participa en la toma de decisiones, en la creación de leyes y nuevas políticas de implementación para la convivencia pacífica, etcétera. El texto nos menciona también que para Aristóteles, que es filósofo griego, ya mencionado en la clase anterior, nacido en lo que sería 384 y fallece en el 322 a.C., para este filósofo griego, la democracia moderada es la mejor forma de gobierno, ya que condena a la oligarquía y la tiranía, porque atenta contra el bien común. Este filósofo plantea una sociedad con predominio de la clase media, donde existe la necesidad de la alternancia en el poder y una distribución homogénea de la riqueza para eliminar lo que serían los conflictos sociales debido a la riqueza. Entonces, Aristóteles dice y nos da a entender que la mejor forma de democracia sería la moderada, ya que se reprime a la oligarquía, que es el gobierno de los más ricos, y a la tiranía, que es el gobierno del que toma a la fuerza el poder, y plantea una sociedad con predominio en la clase media, no en la clase alta ni en la clase baja, sino en la clase media, donde existe la necesidad de un cambio de poder, o sea que entre partidos políticos de la clase media se alternen el poder, como actualmente vivimos en Ecuador, que la alternancia del poder depende del partido y la elección a presidente es cada 4 años. Esta parte la tienes entendida, Giselle. Sí, profe. Correcto. El texto también nos menciona que en Roma la democracia tuvo su expresión en lo que sería la república. La democratización de la sociedad comenzó con el ejército, que necesitaba contar con un gran número de ciudadanos. Luego, la pugna entre lo que es la plebe y los patracios, todo por la igualdad política, hizo que la primera ganara espacio de poder y de control, amparada en un marco legal. El gran imperio romano
romano, disculpa, dio fin a la democracia y en el feudalismo ya no se habló o se intentó hablar más de esta, ya que se implementó lo que es el feudalismo. Ahora, la república, como puedes ver, tenemos otro glosario, Giselle, y el término república significa forma de gobierno donde el poder radica en el pueblo, que es el soberano y elige a sus gobernantes a través del voto. La plebe es el pueblo y la clase patracia es la élite, los ciudadanos de la Roma antigua. Ahora aquí viene otro periodo que sería el Renacimiento, que surgió entre lo que sería el siglo XIV y el siglo XVI en Europa Occidental. Recordando a Grecia y Roma, retoman a nivel político las formas de gobierno democráticas para dar fin a las monarquías feudales y con esto, este movimiento nace lo que sería la Revolución Francesa en 1789 y promulga el surgimiento de una Asamblea Popular Constituyente como máxima autoridad de gobierno con la integración de los representantes del pueblo electo mediante el voto popular y surge así lo que sería una democracia representativa. Y pues en sí la democracia representativa es cuando el pueblo elige a un representante mediante un proceso que sería el voto secreto y dicho representante eh, promulga lo que sería un plan de gobierno. Dicho plan tiene que ser ejecutado en el periodo establecido que dure su sustancia en el cargo o en el poder. Eso sería lo que es la democracia representativa. ¿Tienes entendido este tema, Giselle? Sí, profe. Ok, ¿no tienes alguna duda de lo que hemos hablado? No, profe. Ok, listo. Perfecto. Entonces, eso es en sí la clase del día de hoy con respecto a los procesos históricos que alumbran la democracia moderna. A continuación vamos a explicar lo que sería la tarea. Para la tarea en clase tienes que responder tres preguntas que son las siguientes. ¿Qué formas de gobierno existieron antes de la democracia según Aristóteles y cuáles eran sus características principales? Explica cómo las leyes de Dracón, que ya hemos mencionado, y las reformas de Solón influyeron en el desarrollo de la democracia griega. Y tercera pregunta, ¿por qué Aristóteles consideraba que la democracia moderna era la mejor forma del gobierno? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esta actividad, Giselle? Son tres preguntas. Sí, son tres preguntas que tienes que contestar, son de reflexión para que las analices y en base a lo que hemos hablado en la clase del día de hoy, lo que se ha explicado con respecto a las formas de gobierno, las leyes de Dragón y el por qué Aristóteles consideraba la democracia moderna como mejor forma de gobierno para las masas. Esas son las tres preguntas planteadas para la actividad en clase. ¿Tienes alguna otra duda, Giselle? No, profe. Ok, entonces pasemos a la siguiente actividad, que sería la tarea en casa. Para la tarea en casa, en esta ocasión vamos a hacerla un poco más didáctica y sería lo que es crear un collage que represente los valores fundamentales de lo que es la democracia. Eh, en este apartado te menciono los valores, serían lo que está entre paréntesis, que sería libertad, igualdad, justicia, participación, etcétera. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la actividad en casa, Giselle? Hay que crear un collar. Correcto. Tienes que crear, es como, si sabes lo que es un collage, Sí, profe. ok, entonces en tu actividad vas a hacer una recopilación de lo que son los valores fundamentales que exprese la libertad, la igualdad, justicia y participación.
y los vas a reunir en tu collage y esa sería tu actividad en casa. Bueno, profe. Ok, Giselle. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes consultarme mediante la plataforma, Giselle. Ha sido un gusto. Tengo una linda tarde. Igual.